Hola, ¿qué tal comunidad UTEL de clases magnas? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión que hemos preparado para ustedes. Bueno, pues como ya les dijimos ayer, es el mes del Envision para proyectar nuestro futuro. Entonces, recuerden seguirnos en hashtag Mi Objetivo de Marzo es, porque lo que quiero es que con el árbol de problemas y de objetivos que nos dio ayer la maestra Yektivani, podamos hacer aunque sea un plan, un solo objetivo en marzo. ¿Qué se proponen hacer? ¿Qué proyectos piensan hacer? Y bueno, en este espacio precisamente les brindaremos las herramientas para que puedan llevarlo a cabo. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y de Twitter, Clases Magnas Utel, Instagram y @clases-magnas Twitter. Bueno, pues les damos la bienvenida a esta clase sobre el tema de capitaliza tus ingresos, porque cuántas veces no hemos querido lanzar un proyecto nuevo y bueno, siempre está el pretexto de que no me alcanza, no puedo, si ganara más. Pues hoy nuestro coach financiero, así le he nombrado, que es el profesor Rodolfo Morgado, él es especialista en economía, bueno, tiene la licenciatura en economía, maestra en finanzas, diplomado en economía monetaria y finanzas, así es que bueno, es un experto en esto y nos va a estar dando la clase desde sus oficinas, pues porque ustedes sabrán, está súper ocupado arreglando los problemas financieros de todo. Entonces, profesor, le dejo el espacio para que pueda dar su clase. Hola. Perfecto, ¿qué tal, Alma? Muchas gracias. Pues antes que nada, bienvenidos a todos. El objetivo de esta sesión es, como lo comentaba Alma, platicar un poco de cómo podemos nosotros capitalizar nuestros ingresos. Siempre nos preguntamos, al final del mes, vivimos un poco ahorcados con el tema de los gastos, ¿no? Todo mundo sabemos cuánto ganamos, pero muy difícilmente nosotros sabemos cuánto gastamos en un periodo determinado. E Entonces, eso es muy importante también para poder llevar a cabo una planeación financiera eficiente, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo precisamente ustedes recordarán el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, la conversación entre Alicia y el gato, donde el menino le dice: "¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?". Lo que le responde: "Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar", dijo el gato. "No me importa mucho el sitio", dijo Alicia. "Entonces tampoco importará mucho el camino que tomes", dijo el gato. "Siempre que llegues a alguna parte", añadió Alicia como explicación. "Siempre llegarás a alguna parte", aseguró el gato, "si caminas lo suficiente", ¿no? Entonces, no importa si nosotros percibimos más o menos ingresos si no llevamos claramente un control de nuestros gastos. Muchos piensan que el dinero que no les alcanza para nada porque tienen salarios muy bajos, pero sin embargo, quienes tienen salarios también muy altos, muy elevados, piensan lo mismo. De igual forma que uno que tiene un salario bajo, también uno que tiene un salario alto piensa exactamente lo mismo. No me alcanza porque mis salarios no son suficientes, ¿no? Entonces, las finanzas personales no depende de cuánto ganemos, pero sí van a depender de nuestro estilo de vida, de nuestra inteligencia al consumir y de nuestra capacidad administrativa, ¿sí? Entonces, además de darnos tranquilidad, libertad financiera, pues el dinero puede estar en servicio de una mejor calidad de vida. Entonces, el truco está en que ahorrando e invirtiendo en lugar de gastarlo en cosas superfluas, ¿no? Ahí está realmente el truco, que realmente nosotros ahorremos y podamos invertir en aquellos objetivos que realmente nos puedan brindar una mejor calidad de vida. Evidentemente, cada persona tiene una forma de vida distinta, al igual como una forma de llevar también las cuentas y de manejar su dinero. Por eso no a todos se nos va a facilitar las cuentas y apegarse a un presupuesto. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Aquí lo que va a ser, lo que se va a tratar es de que conozcamos por lo menos conceptos básicos que nos permitan manejar finanzas sanas, ¿no? No se trata de ser un experto en finanzas, no se trata de haber estudiado ingeniería, contabilidad, administración, o tener que limitarse absolutamente a ciertos gustos que podamos darnos en términos económicos, sino se trata de hacer unas cuentas básicas de sumas y restas, y reconocer cómo realmente nuestro estilo de vida y en este caso encajarlo dentro de los propósitos que nosotros tengamos.
¿sí? Actualmente, según datos de de un estudio de Standard Poor's que realizó, más del 60% de los jóvenes no conocen en general los conceptos de productos financieros, se consideran analfabetas financieros y más del 70% de esos jóvenes no tienen un plan de gastos, ¿no? Lo que les comentaba al principio. A cualquier persona le podemos preguntar cuánto gana al mes y nos los puede decir fácilmente. Gano 10,000, gano 15,000 pesos, gano 20,000 pesos. Pero a esa misma persona nosotros le preguntamos cuánto gasta al mes, no tiene la más remota idea, ¿no? Y es justamente donde nosotros tenemos que alinearnos, tenemos que conocer nuestros gastos para poder en este caso ver cuáles son las posibles fugas que nos están impidiendo lograr nuestros objetivos financieros, ¿sí? Precisamente un estudio también realizado por la OCDE, ¿sí? Y precisamente Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE, en el tema de los jóvenes y las finanzas, él mencionó, los jóvenes de hoy enfrentan decisiones financieras más difíciles, así como perspectivas económicas y laborales más inciertas, ¿sí? Esto debido a la rápida transformación socioeconómica, a la digitalización y el cambio tecnológico. Sin embargo, a menudo carecen de educación, capacitación y herramientas para tomar decisiones informadas sobre asuntos que afectan su bienestar financiero, ¿no? Y esto lo podemos ver precisamente con los jóvenes, donde actualmente ya tenemos grandes herramientas. Llevar una correcta administración de nuestras finanzas ya es muy fácil, ¿no? Lo podemos hacer incluso desde nuestro teléfono celular. Hay muchas aplicaciones que precisamente nos permiten llevar un control, llevar un seguimiento de nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿sí? Entonces, vamos a ocupar estas herramientas tecnológicas que tenemos precisamente para poder poner en forma nuestras finanzas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo administrar de mejor manera mis ingresos? ¿Sí? Entonces, esa es nuestra pregunta. ¿Cómo administrar de mejor manera mis ingresos? Primero, hay que preguntarnos en qué gasto mi dinero, ¿sí? ¿Cuánto gasto al mes en determinados productos y servicios para que de esta forma yo pueda saber cómo hacer rendir mi dinero? Este debe ser el objetivo, ¿no? Todos tenemos la capacidad de ahorrar. Eh, por ejemplo, si una persona que gana 5,000 pesos, ¿sí? Y de esos 5,000 pesos destina un 10% al mes de sus ingresos, o sea, 500 pesos, ¿no? De esos 500 pesos que va ahorrando de forma continua cada mes, en un año estaríamos diciendo que esta persona ya tiene 6,000 pesos, ¿no? Tan solo un año de ahorrar el 10% de sus ingresos. Pero para que yo tampoco viva apretado al momento de ajustar mis ingresos, yo debo precisamente ver en dónde está la fuga de gastos, ¿sí? Entonces, para ello entonces es necesario saber tres elementos importantes. ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Y nos lo vamos a responder con la pregunta, ¿hacemos un uso consciente de los recursos para obtener lo que queremos? Entonces, ese es el primer punto, ¿sí? El segundo punto es, ¿a dónde queremos llegar? ¿Sí? Por eso les leía la primera parte del cuento Alicia en el País de las Maravillas, en la conversación con el gato, cuando le pregunta a dónde queremos llegar, ¿no? O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde quiero ir? Quiero tener finanzas sanas, tengo un objetivo financiero en particular, ese objetivo puede ser la compra de algún activo, quiero ahorrar para mi futuro, que este tema del ahorro para futuro también es un tema muy, 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 muy preocupante, ¿no? Datos estadísticos muestran que más del 75% de los jóvenes ni siquiera al día de hoy ha empezado a planear, ¿sí? Para su retiro. Entonces es un tema muy, muy grave, ¿no? La mayoría de los jóvenes pensamos que el tiempo lo podemos recuperar, cosa que es muy equivocada, sobre todo en términos de finanzas. Recordemos que el dinero, uno de los factores más importantes es el tiempo. El peso que yo tenía al día de ayer ya no vale exactamente el mismo día de hoy. Entonces yo tengo que invertirlo para que precisamente en un futuro yo me pueda ver, en este caso, en una situación que me permita tener una buena calidad de vida, ¿sí? Y el tercer punto que necesitamos saber nosotros, y quizás es el más importante, ¿qué camino voy a tomar?
¿sí? O sea, ¿cómo voy a llegar yo a tener unas finanzas sanas? ¿Cómo voy a alcanzar el objetivo financiero que me he trazado? Normalmente yo comparo el tema de mantener tus finanzas sanas, lo comparo con el tema de hacer ejercicio, ¿no? De tener un cuerpo saludable, ¿sí? Cuando nosotros decidimos tener un cuerpo sano, pues primero tenemos que hacer una revisión, ¿no? De cómo estoy físicamente. ¿Realmente estoy físicamente bien? ¿Estoy pasado un poquito pasado de kilos? ¿Me falta un poco más de kilos, ¿no? Puede ser también. Entonces, después de eso, pues ahora tengo que ir al gimnasio, ¿no? Voy al gimnasio, tengo que empezar una rutina, ¿no? Tengo que, aparte de la rutina, tengo que llevar una buena alimentación. Entonces, es todo un complemento, es todo un proceso, ¿sí? Para poner las finanzas en forma, o sea, no lo vamos a hacer de un día para otro. Recuerden, todo es un proceso. Este tema de las finanzas sanas, es un hábito, ¿sí? Pero una vez que nosotros realmente entendamos cuál es el objetivo que queremos alcanzar, pues evidentemente seguir este proceso va a ser mucho más fácil para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿No? Que esa es la pregunta que debemos hacernos. Aquí es muy importante fijarnos un objetivo específico, pero recuerden, los objetivos deben ser medibles, deben ser realistas y con una fecha de cumplimiento, ¿no? Si seguimos comparando con el tema de ponerme en forma físicamente, yo voy a decir, yo quiero bajar 5 kilos en 3 meses, ¿no? Es un objetivo razonable. Tengo un objetivo medible, que son los 5 kilos. Es realista, sí puedo bajar 5 kilos en 3 meses. ¿Cuándo es la fecha? En 3 meses, ¿no? De igual forma, si yo quiero comprarme un auto, ¿no? Bueno, digo, tengo que empezar primero si no tengo nada de ahorros, tengo que primero empezar por ahorrar para el enganche, ¿no? ¿Cuánto me piden de enganche? Bueno, 50,000 pesos. ¿Cuánto puedo ahorrar cada mes? Bueno, voy a tratar de ahorrar 5,000 pesos y en 10 meses ya tengo yo para dar el enganche de ese auto. Entonces, es importante que también nos tracemos objetivos que sean razonables, ¿no? Muchas veces la gente quiere salir de sus deudas en un mes, ¿no? Sabes que en un mes ya no quiero tener ninguna deuda. Pues evidentemente eso va a ser muy poco probable, ¿no? Entonces necesitamos trazarnos objetivos que realmente podamos alcanzar, ¿no? Dentro de esos objetivos, como mencionábamos, puede ser comprar algo que queramos, contar con un nivel de ahorro, eliminar deudas, ¿no? Finanzas sanas para no tener sobresaltos, contar con un plan de retiro. Todos estos son algunos ejemplos de objetivos que podemos nosotros trazarnos, ¿sí? Una vez que ya tenemos definido el objetivo, ahora entonces, como mencionábamos, ¿qué camino voy a tomar? Existen diferentes caminos precisamente para poder alcanzar un objetivo financiero, pero también ese camino no debe ser tortuoso, ¿no? Si yo me propongo bajar los 5 kilos en 3 meses, pues yo no me voy a ir al gimnasio las 12 horas al día, ¿no? Sería algo ilógico, ya un poco probable de lograr. Entonces, precisamente el camino de cómo voy a llegar precisamente al objetivo financiero que me he trazado es algo que debe ser fácil para nosotros, es algo que me debe gustar, es algo que puedo hacer sin grandes complejidades, ¿no? Y uno de esos caminos es elaborar un plan de gastos, ¿no? Lo que les comentaba, es muy difícil que tú encuentres a una persona que te diga o sepa con exactitud cuánto gasta al mes, ¿no? Y sobre todo, en qué gasta, ¿no? Eso es muy difícil. Un plan de gastos lleva un nivel consciente de las compras. ¿Es necesario o de impulso? ¿Cuántas veces nosotros no compramos algo simplemente por el impulso? Yo siempre les digo a las personas, si usted tiene deseo de comprar algo, ¿por qué mejor no va primero a verlo? Por ejemplo, quiero comprarme ese vestido. Primero vaya y vea el vestido, ¿no? Vea el vestido, obsérvelo bien y no regrese por él hasta después de más de 2 semanas, ¿no? Y si usted en 2 semanas o un poco más se da cuenta realmente que pudo vivir sin ese vestido, entonces no es un gasto necesario. Entonces, es un gasto que usted puede eliminar. Ahí es precisamente cómo podemos darnos cuenta nosotros si realmente es una compra, si es un gasto necesario o simplemente es un impulso, ¿no? Evidentemente, es necesario que nosotros podamos tener una autoevaluación.
Ordenar también los gastos de acuerdo con necesidades individuales o familiares. Todos tenemos diferentes tipos de gastos, ¿no? Ejemplo, si yo soy diseñador, pues quizás mis gastos van a estar más enfocados a sistemas, ¿sí? A sistemas que me permitan llevar a cabo mis diseños, ¿no? Hablo de diseños de computación, ¿no? Si yo me dedico si yo soy deportista, pues quizás voy a estar, mis gastos se van a enfocar más a la parte de terapias, a la parte de masajes, a la parte de recuperación física. Entonces, todo va a depender precisamente también a las necesidades que se tengan. Un plan de gastos también va a permitir establecer metas de ahorro y no gastar en exceso, ¿no? Si yo exactamente llevo un plan de gastos, si yo sé que mi sobrante a cada mes es de cierta cantidad, pues evidentemente yo ya tengo un margen que puedo gastar, ¿no? Yo sé que si gasto más de lo que tengo de sobrante entre mis ingresos y mis gastos, pues evidentemente ahí puedo caer precisamente en una pequeña crisis, ¿no? Puedo estar comprometiendo mis ingresos futuros. Evidentemente, eso llevar de un plan de gasto nos va a permitir optimizar las finanzas personales, ¿sí? Al momento de que yo ya tenga un plan de gastos, es importante que yo también tenga, en este caso, un hábito continuo, ¿no? Por eso es importante que, y como lo mencionaba anteriormente, que cada uno de nosotros va a decir cómo va a llevar su plan de gastos, ¿no? No necesariamente tiene que ser un plan de gastos extremadamente laborioso, complejo, ni técnico, ¿no? Lo puedo hacer en Excel, lo puedo hacer incluso en el cuaderno, algo donde sea realmente fácil, donde yo pueda estarlo llevando. Un plan de gastos no es más que precisamente elaborar todos los desembolsos que yo hago, ¿sí? Entonces, para ello, una vez que yo tengo definido el plan de gastos, esto me va a permitir, me va a requerir, ¿sí? Conocer en qué se gasta, clasificar los gastos, ¿sí? Para de esta forma redistribuir los ingresos, incluyendo el ahorro. Para elaborar un plan de gastos, normalmente es conveniente que lo hagamos de forma anual, ¿sí? Pero también considerando cada mes los desembolsos que hago. ¿Por qué digo que lo hagamos de forma anual? Proyectémoslo de forma anual porque hay muchos gastos que se pagan, valga redundancia, una vez al año, ¿no? Por ejemplo, el servicio de predial, quizás tengan por ahí un seguro de auto, un seguro de casa. Entonces, son gastos que evidentemente los pago una vez al año, pero debo considerarlos cuando yo esté elaborando precisamente este plan de gastos, ¿sí? Una vez que yo ya he elaborado el plan de gastos, puedo, puedo planteármelos de dos formas. Puedo clasificarlos, primeramente, los gastos los voy a clasificar de acorde a la importancia. Hay gastos, evidentemente, que no puedo eliminar, como pueden ser alimentación, ciertos servicios, como puede ser agua, luz o transporte, ¿no? Son gastos que, pues, evidentemente no puedo eliminar. Entonces, primero puedo organizar una lista de aquellos gastos que considero que son más importantes. Alimentación, servicio, transporte, ropa. Ya después puede ir la parte de entretenimiento, salidas al cine, y así de esa forma, ¿no? Incluso, pero es importante que ponga todos los gastos que usted realice. Por ejemplo, café diario, cigarros, chicles. Es importante que vayamos poniendo una lista todos los gastos del más al menos importante. Esa sería una primera forma de clasificar los gastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo ir eliminando todos los gastos que queden hasta abajo de la lista. Quizás yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a eliminar la parte de tabaco, la parte de cigarros. Por ejemplo, imagínense que nosotros consumimos un café al día que nos cuesta 40 pesos, ¿no? Ese café que nos cuesta al día 40 pesos, ¿sí? A la semana, pues se representan 200 pesos. Al mes son 800 pesos, ¿sí? Si eso lo llevo al año, ya tengo 9,600 pesos que me estoy gastando únicamente en café. Entonces, yo en vez de gastarme 9,600 pesos al año en un café que compro a diario, pues quizás yo puedo prepararme un café en casa, ¿no? Compro un café que evidentemente me sale mucho más barato y yo puedo en este caso disminuir ese gasto, ¿no? Ah,
o la otra, botanas, ¿no? Actualmente mucha gente tenemos ese hábito de comprar diariamente. Voy a comprarme me voy a regalar unas papas, se me antojaron unos chicles, se me antojaron unos dulces, ¿no? Que quizás muchas veces la gente dice, es que no son gastos realmente que me impacten, pero si nosotros ya realmente hacemos la suma de esos gastos, de esos pequeños gastos que estamos desembolsando, si hacemos la suma al final de un periodo, de un año, resultan unos gastos sumamente elevados que podríamos emplear precisamente en la compra de unos activos que realmente me van a redituar, ¿sí? Otra forma también de clasificar los gastos es mediante gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que, en este caso, mes con mes tengo que ir desembolsando. O sea, no hay forma de que ya tengo una cuota establecida. Por ejemplo, podría ser la mensualidad de una colegiatura, ¿sí? Si yo tengo la cuota del carro, el servicio de internet, pues son gastos fijos, ¿sí? Que yo tengo que ir desembolsando mes con mes, pero ya conozco cuál es el monto. Entonces, eso ya los puedo planear, ¿sí? De forma recurrente. Hay otros gastos que son variables. ¿Sí? Estos gastos variables van a depender de mi nivel de consumo. Por ejemplo, el recibo de luz, el recibo de agua, las vacaciones, ¿no? Cada mes tengo vacaciones. O sea, estos gastos van a depender de acorde a mi nivel de consumo. Entonces, esa es otra forma también de cómo yo puedo clasificar los gastos. Gastos fijos y gastos variables. Aquellos gastos fijos, evidentemente, por lo regular, son los más importantes, ¿no? Habrá que checarlo. Pero, por ejemplo, si usted compra una revista cada mes, por ejemplo, usted está suscrito a una revista que paga de forma continua cada mes, pues evidentemente eso es un gasto fijo para usted. Tendrá que catalogarlo como un gasto fijo. Y después, nuevamente, también vamos a hacer un análisis de cada uno de los gastos para ver cuáles podemos eliminar. ¿Por qué es importante también que nosotros podamos clasificar los gastos? Al momento de clasificar los gastos nos va a dar también un panorama en relación a nuestro flujo de efectivo. El flujo de efectivo, entonces, es lo que yo voy a, los ingresos que voy a tener, yo puedo compararlos para ver si me van a permitir cubrir los gastos que ya tengo en un periodo determinado, ¿sí? O sea, si yo recibo 6,000 pesos de ingresos y yo digo que este mes, pues hay gastos fijos que sí o sí tengo que pagar, ¿no? Como son, pago la colegiatura, si pago renta, entonces esos gastos, pues digo, sí o sí tengo que pagarlos, no los puedo eliminar. Quizás va a haber algunos gastos variables que eso sí podría en este momento reducirlos en este mes únicamente, ¿no? Porque su nivel o el monto más bien va a depender del consumo, como lo mencionábamos. Entonces, eso también me va a ayudar a permitir a conocer mi flujo de efectivo. Entonces, ahora bien, una vez que yo ya clasifiqué los gastos, puedo yo empezar a reducir, ¿sí? Ahora sí podemos reducir. Eh, podemos empezar por modificar los gastos gradualmente. Comentábamos que evidentemente no podemos eliminar todos los gastos de un día para otro, ¿no? Si yo compro café diario, pues quizás va a ser un poco difícil que yo deje de un día para otro dejar de consumir café, ¿no? Pero sí lo puedo hacer gradualmente. Quizás ya no toda la semana compro café, sino cada tercer día, 2 veces a la semana, únicamente los viernes. O sea, por eso cuando, decíamos de trazarnos objetivos, tenemos que ser objetivos racionales, objetivos alcanzables. Entonces, sabemos que es difícil cambiar el estilo de vida abruptamente, ¿sí? Por eso, entonces, aquí lo que sugerimos es que los gastos los vaya modificando de forma gradual, ¿sí? Otra forma es disminuir la frecuencia. En algunos casos, por ejemplo, mm, hay quienes tienen ciertos hábitos, por ejemplo, lavar el auto. Hay quienes dicen: "¿Sabes qué? Yo lavo el auto domingo, esté sucio o no esté sucio, lo llevo a lavar cada domingo", ¿no? Pero, ¿por qué en vez de llevarlo cada semana, por qué no mejor lo llevas cada 2? Ya en ese caso disminuyes la frecuencia de un gasto, ¿sí? Entonces, esa es otra forma, pero por eso es importante que nosotros analicemos en dónde podemos reducir nuestros gastos. Recuerden que en el tema de finanzas personales es un tema
que cada uno de nosotros debemos plantearnos. O sea, no hay una metodología general, ¿sí? Que nos permita a todos poder tener finanzas sanas. Cada uno de nosotros somos unos pacientes distintos. Cada uno debemos hacernos una autorradiografía de cómo están mis ingresos y mis gastos, ¿no? Evidentemente, lo que a alguien le funcione no necesariamente a funcionar a mí. Entonces, por eso es muy importante que hagamos un análisis propio. Otra forma de reducir es mediante la sustitución, ¿sí?, de ciertos, servicios y bienes que tienen sustitutos más económicos. Por ejemplo, en vez de irse en vez nosotros acostumbramos a comer en un restaurante de lujo, cada fin de semana, ¿no? Sabes que yo estoy acostumbrado a comer en un restaurante de lujo cada fin de semana y me gusta llevar a mi familia a ese restaurante. ¿Por qué en vez, de llevar uno de lujo, quizás puedes bajar o ir a un restaurante que quizás es bueno, igual de bueno, pero con un precio más accesible, un precio más barato, ¿no? Al final del día bienes o servicios que se pueden surtir fácilmente, ¿no? Simplemente en este caso es sustituir un bien o un servicio que me produce la misma satisfacción, ¿no? Pero en este caso también estoy disminuyendo mis gastos, ¿sí? Otra forma de reducir, y ya lo habíamos platicado, son los gastos hormiga, ¿sí? Todos estos gastos, aunque parecen pequeños, pero que al sumarlos realmente nos damos cuenta de los costosos que son, ¿sí? Por ejemplo, ya hablábamos del el tema de los cafés, el tema de los chicles, el tema de las propinas, incluso. Hay quienes son, hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado a dejar una propina del 15 al 20%, ¿no? Sabemos que en restaurante obligatorio es 10%. Y no se trata de que uno trate de no ser bondadoso hasta cierta forma, ¿no? Digo, si la propina obligatoria es del 10%, pues el servicio yo puedo dejar 10%. Recuerden que es muy importante que las finanzas personales, uno es el autor de nuestra propia finanzas. Si lo que hagamos ahora va a ser lo vamos a ver redituado en un futuro, ¿sí? Recuerden que vamos a tener un yo futuro que precisamente va a ser consecuencia de todos nuestros actos que hagamos el día de hoy, ¿no? Y pasa en cualquier aspecto o en ámbito de la vida. En las finanzas quizás se ve más, un poquito todavía más marcado, ¿no? Porque si yo el día de hoy me dedico a gastar y a despilfarrar y no planear mi futuro, cuando llegue en un futuro determinado, pues quizás yo voy a verme en temas de incluso de gastos de salud, quizás voy a tener todavía que mendigar en dónde qué comer, qué vivir. Entonces, es muy importante que el tema de las finanzas los empecemos a planear desde ahora. Otra forma de reducir son los productos financieros. Hay quienes les encanta, y un ejemplo que yo siempre he puesto, hay quienes les encantan coleccionar, por ejemplo, tarjetas de crédito, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero tener la tarjeta Gold, la tarjeta Platinum, la tarjeta la tarjeta comercial, simplemente por el hecho de que les proporciona una satisfacción, ¿no? Pero esos productos financieros por ejemplo, tienen ciertos cobros, ¿no? Cobros de anualidad, cobro de intereses, que si ustedes lo vamos sumando, precisamente ya también se vuelve un gasto, un monto elevado. Entonces, si yo no ocupo una tarjeta de crédito o si en este caso yo puedo juntar varias tarjetas, o sea, pues me quedo nada más con uno y solamente pago una sola anualidad, ¿no? En este caso es otra forma también de la manera en que yo puedo reducir estos gastos. La otra forma son las membresías. Y justamente eso tiene que ver con, hablábamos precisamente de los jóvenes, de cómo está cambiando el mundo tecnológico, de que son otros hábitos, ¿no? Por ejemplo, ahora es muy raro encontrar que alguien no esté suscrito a Netflix, a Spotify, ¿no? Que no esté suscrito que no tenga alguna membresía en particular, ¿no? Por ejemplo, yo conocí una persona que tenía contratado el servicio de cable de televisión ultra HD y tenía muchos canales de televisión y tenía el Internet más veloz, ¿no? Pero resulta que solamente llegaba por las noches y si acaso veía la tele media hora, una hora y el mismo canal siempre, ¿no? Y nada más. Entonces, yo le preguntaba: "¿Cuál es la razón de que tengas contratado acá el
paquete super guau si realmente no lo estás ocupando, ¿no? Entonces, ahí precisamente está un tema de que podemos disminuir o reducir gastos, ¿no? Otro caso muy particular también es el tema de las inscripciones al gimnasio, ¿no? ¿Cuántos? También conocí ciertas personas que se inscribían o pagaban toda la anualidad por el gimnasio y si acaso asistían una o 2 veces al año y no más, ¿no? O hay personas que acostumbran a ir al gimnasio, por ejemplo, y únicamente van y ocupan ciertos aparatos o ocupan ciertos ejercicios, pues que igual lo podrían hacer en un parque. Por ejemplo, hay gente que si usted solamente va a la caminadora, pues, y por eso está pagando una membresía al mes, pues, yo creo que sería más factible que en vez de ir al gimnasio 1 hora a la caminadora, ¿por qué no se va a caminar, a trotar en un parque, no? No paga membresía, aparte su calidad de vida mejora por el contacto con la naturaleza. Entonces, recuerden, es importante que nosotros podamos, descubrir dónde podemos reducir todos estos, gastos que se nos puedan presentar, ¿sí? Entonces, una vez que ya vimos dónde podemos reducir los gastos, los principales elementos de éxito que nos van a permitir tener unas finanzas sanas es evitar las compras por impulso en la familia para un mejor provecho de los ingresos, reconocer influencia de moda y cultura de las decisiones de compra, en la influencia de moda y cultura en las decisiones de compra, liquidar mensualmente el saldo de la tarjeta de crédito. Ese es un tema y creo que, nos pasa a la mayoría de los mexicanos. La mayoría de los mexicanos lo que hacemos es que creemos muchas veces que una tarjeta de crédito es una extensión de nuestro ingreso y acostumbramos a pagar, pagos mínimos, ¿sí? Evidentemente, por eso cuando nosotros decidamos utilizar un crédito, tiene que ser como una de nuestras últimas opciones. Realmente tiene que ser una urgencia. Recuerden que si nosotros, vamos, gastando a través de créditos, ¿no? Si vamos gastando a través de créditos, pues evidentemente va a llegar un momento en que no vamos a tener forma ni de pagar los mínimos en las diferentes tarjetas. Entonces, una de las recomendaciones es precisamente esa, liquide mensualmente el saldo de sus tarjetas de crédito. No sé que no pague mínimos. Actualmente sabemos que las altas tasas de interés que manejan los bancos en estos productos es elevadísimo. Entonces, por eso es importante que nosotros también no veamos una tarjeta de crédito como una extensión de ingreso, ¿sí? Y leí el último elemento de éxito, y también lo mencionábamos, es determinar cuáles son los gastos urgentes, básicos y superfluos, ¿no? Hay gastos que sí o sí yo tengo que realizar, no hay forma de que yo pueda librarme de ellos, ¿no? Hablábamos del tema de alimentación, yo no puedo estar sin comer, evidentemente, entonces es un gasto, pues que sí o sí tengo que efectuarlo, ¿no? Pero hay otros gastos que no son necesarios. Eh, ¿por qué podemos decir que fallan entonces los presupuestos si ya vimos, ¿no? Si hasta ahora todo parece fácil, ¿no? Es fácil ver cuáles son mis gastos, es fácil ver dónde puedo reducir ciertos gastos, pero ¿por qué entonces falla alguien que ha decidido ya hacer un presupuesto y llevar unas finanzas sanas? Falla, primero, porque no podemos poner ejemplos, no dejamos de divertirnos. Imagínense ustedes que ¿sabes qué? Yo ya no como en restaurantes durante toda la semana, ¿no? ¿Sabes qué? Ya decidí no comer en restaurantes en la semana, mejor me llevo, un poco de comida de casa, me compro algo más sano, incluso más barato, ¿no? Pero resulta que llega el fin de semana y ¿sabes qué? Pues ahora sí vámonos de salida el viernes por la noche, ¿no? Vámonos de fiesta. Muchas veces todo lo que ahorramos en la semana, créanme que en una noche gastamos mucho más de lo que si hubiéramos consumido en toda la semana. Entonces, es importante que también nosotros estemos conscientes, ¿sí? O nos limitemos hasta cierta forma, en todo momento, ¿no? Recuerden, este tema de planeación financiera, el tema de llevar un control de gastos tiene que ser un hábito. Y un hábito no lo dejamos, o no lo hacemos cuando tenemos ganas, simplemente lo hacemos de forma permanente. Entonces, si nosotros no dejamos de divertirnos, evidentemente estaremos gastando, ¿sí? En más de lo que podríamos estar ahorrando. Otro tema son los gastos inesperados. Aquí siempre he dicho que el tema, que muchas de las personas no estamos preparados para asumir gastos que de repente surgen, ¿no? Por ejemplo, si tengo una emergencia médica, muchos de nosotros no tenemos un seguro médico.
¿no? Entonces, preferimos no pagar una póliza de seguro, porque sabes que no, la póliza de seguro es carísima, ¿no? Yo no voy a pagar, no voy a desembolsar al año, este, 6,000, 8,000 pesos, 10,000 pesos, una póliza de seguro, porque para mí es carísimo. Pero, ¿qué pasa si lamentablemente llega un momento en que tenemos una urgencia? Pues, evidentemente, los gastos hospitalarios van a ser muchos mayores, ¿no? O igual con un seguro de auto. Hay quienes, ¿sabes que yo no quiero un seguro de auto porque sale carísimo? Pero de repente tienes un accidente, ¿no? Evidentemente, el gasto que terminas desembolsando es mucho mayor a si hubieras contratado un seguro. Entonces, es muy importante que también estemos preparados para estos gastos inesperados. Otro elemento de por qué pueden fallar los presupuestos son las altas expectativas, ¿sí? No pretendamos ser un Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett, que es uno de los mayores inversionistas, ni apretarse el cinturón en todo, ¿no? También debemos saber que tenemos que comer, tenemos que transportarte, o sea, no vamos a mentirnos sobre recortar gastos que no podemos o decir que no vamos a gastar en algo que sabe que sí vamos a gastarlo, ¿no? Lo que les comentaba. Yo no voy a decir, ¿sabes qué? Tienen razón, voy a dejar de gastar en comida. No, o sea, eso no hay forma. Entonces, eso es una alta expectativa. Pongámonos objetivos realmente razonables y lógicos, ¿sí? Otro elemento es las herramientas equivocadas, ¿no? Ya sea porque se llevan el cuaderno a mano, a calculadora, o porque ha aprendido a usar Excel, o porque tiene una aplicación, ¿no? En la que usted se sienta cómodo haciendo sus registros, de sus gastos y sus ingresos. Eh, es importante que precisamente la forma en la cual yo llevo estos registros debe ser muy cómodo para nosotros. El llevar un registro de mis ingresos, de mis gastos, no tenemos que verlo como una tarea de física, como una tarea de química, donde tenía que quemarme el cerebro para poder resolverlo y tenía que hacerlo porque pues si no me ponían una mala nota, una baja calificación, ¿no? No tenemos que ver así la forma en que voy a llevar a cabo el registro de mis ingresos y gastos. Debo hacerlo de una forma que me sienta cómoda, de una forma que no me sea un problema, ¿no? Por eso yo les decía, este registro yo lo puedo llevar como a mí se me facilite. Lo puedo llevar en mi cuaderno, en Excel, lo puedo bajar una app, puedo incluso meterle ahí fórmulas, puedo hacer, digo, algo más, más complejo, ¿no? Todo va a depender precisamente de la forma en que para nosotros sea más fácil, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿sí? La idea es aprovechar al máximo todo lo que compre. Hay una frase, y la hemos escuchado mucho, donde menos es más, ¿sí? Esa es la mantra que se debe aplicar, ¿sí? Y esa es la idea que debemos llevarnos al momento de hacer un presupuesto, ¿sí? Procuremos siempre tener lo básico y necesario, ¿sí? En nuestro hogar, en nuestra oficina, en cuanto a los desembolsos que voy a hacer, ¿no? Si yo en el hogar, si yo no ocupo, por ejemplo, el ejemplo que les daba, no ocupo tener contratado los canales más sofisticados, entonces no lo necesito, ¿no? Entonces, también, en este caso, pues, venda lo que no usa y ocupe espacio y pregúntese 2 veces antes de ejecutar una compra si le va a hacer, ¿sí? Así sea mínima, ¿sí? Pregúntese si realmente es necesario, ¿sí? ¿Es necesario hacer esta compra? ¿Realmente necesito yo comprar esto? ¿Sí? Entonces, mm, recuerden, tampoco no es privarse, ¿no? Sino tener una mayor conciencia sobre el uso del dinero, ¿sí? Entonces, las finanzas personales no depende de cuánto dinero le paguen, ¿no? Pero sí depende, como mencioné al principio, de nuestro estilo de vida, de nuestra inteligencia en consumir y a su capacidad administrativa. Entonces, con esto, ustedes pueden ver que tenemos todas las herramientas necesarias para tener unas finanzas sanas, ¿sí? Entonces, al final los personajes se dieron cuenta que aquello que buscaban ya lo tenían, ¿no? Tenemos las herramientas para hacer rendir al máximo nuestro ingreso. No necesitamos nada complejo. Simplemente es una cuestión de hábito, es una cuestión de que nosotros realmente pensemos, tengamos un objetivo realmente claro, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? Luego, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la forma a seguir? También muchas veces, usted tiene necesidad, acérquese también precisamente a aquellos asesores, a aquellos coaches financieros que pueden ayudarle, porque muchas veces usted
muchas veces a varias personas les ocurre el síndrome del taller. Yo siempre digo, el síndrome del taller, ustedes sabrán, bueno, se los explico. En el síndrome del taller, ustedes van a un taller mecánico, normalmente, ustedes van a encontrar muchos problemas de seguridad. Se van a encontrar aceite tirado, van a encontrar herramientas tiradas, pero el personal que trabaja ahí piensa que todo está bien, ¿no? Porque para él es su hábitat. Pasa lo mismo con los gastos. Entonces, incluso usted puede que no esté viendo, no esté viendo dónde están las fugas, de los diferentes gastos que puede tener. Entonces, también puede usted acercarse a un experto precisamente para que pueda darle una mayor asesoría, ¿sí? Okey, perfecto. Bueno, pues, con esto hemos, concluido. No sé, Alma, si por ahí hay alguna, duda, pregunta. Gracias. Pues sí, tenemos preguntas. A ver, permítame. Decía una Claudia Cancino que si hay alguna aplicación con la que pueda sugerir para llevar el control de gastos. Sí, de hecho, como les comentaba, hay muchas apps, puede así, hay una que se llama, Wallet, hay una que se llama, Finanzas Personales, hay muchas, aplicaciones, incluso en el buscador de su teléfono pueden poner como tal control de gastos y les van a aparecer Ok, muchísimas. Pero gracias. el mejor Bueno, consejo que yo como les doy es que ocupen la aplicación cuando se sientan más cómodos. Hay aplicaciones que igual van a ser muy complejas, entonces ok, ustedes empleen la aplicación con la cual crean que se les facilite llevar mejor el control de sus ingresos y sus gastos. ok. El alumno David Sánchez dice que cómo comer más sano y más barato, en dónde o cómo es posible. Si nosotros compramos, miren, si ustedes compran todas las verduras en un mercado que sale mucho más barato y diariamente se preparan la ensalada en vez de comprarla, les puedo apostar que les va a salir mucho más barato que comprar una ensalada ya preparada. Digo, es un ejemplo, ¿no? Ok, otra pregunta de Memphis King. Dice, maestro, ¿los convivios o festejos en el trabajo pueden ser considerados como gastos innecesarios? Correcto, digo, bueno, a veces son casi obligatorios, ¿no? Digo, a veces hay que desembolsar quieras o no, pero no son gastos que no son gastos recurrentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí podrías ya considerarlo. Perfecto. A ver, estoy viendo. Um, ok. De Roselia dice, ¿usted sabe cuál es el porcentaje que deberíamos ahorrar según un salario? Por Sí, ejemplo, por lo menos del total de sus ingresos, ustedes deben ahorrar por lo menos el 10%. O sea, es lo mínimo que se deberían, que deberíamos estar ahorrando, ¿no? De todos los ingresos que tengo, el 10% como tal, separarlo y mandarlo a ahorro. Digo, lo ok, recomendable. otro alumno que dice que él está reaperturando su empresa. ¿Algún consejo para incrementar sus ingresos? Ok, sí, está repertonando su empresa. Bueno, aquí igual. Recuerden, cuando hacemos debemos hacer un análisis y todos los análisis son de forma particular, ¿no? Entonces necesitaríamos ver precisamente esta reapertura de negocio, ver cuáles, aquí vamos a meternos al tema también de costos, vamos a meternos al tema de gastos y ver y tratar de hacer un balance, ¿no? Para ver precisamente dónde se pueden reducir algunos costos o gastos para su empresa. Gracias, profesor. Bueno, pues efectivamente yo creo que esta clase nos hace preguntarnos de el seguro, el ahorro, porque Roselia dice, ok, con este ejemplo que nos dio, ¿cuánto debo de considerar para un seguro? Pero bueno, un seguro puede ser un seguro de vida, un seguro de auto. A lo mejor yo creo que como tocó el tema del seguro del auto, por eso está preguntando como cuánto ahorraríamos para este.
Sí, claro, va a depender, ¿no? Va a depender del tipo de seguro y también, evidentemente, estos recordemos que tienen una variación cada año, ¿no? Pero evidentemente tener un seguro es una cobertura, no es un gasto como tal, ¿no? Simplemente nos va a ayudar para aquellos gastos imprevistos. Bien, otro alumno dice, saludos, gasto innecesario también son los créditos y el alumno David Sánchez, para responderles a los dos, ¿es bueno ahorrar en las Afores? Es bueno, al final de cuentas, recuerden, hay que diversificar los ahorros, las inversiones. El ahorrar en la Afore, normalmente las Afores tienen un rendimiento mucho mayor que el promedio de mercado y aparte que te brindan estabilidad y seguridad en tus ingresos. Entonces es una de las varias alternativas que tenemos. Bien, bueno, pues sí tendríamos que ser muy organizados con nuestros gastos, profesor, gracias, porque algo bien cierto que dijo, puede ser que entre semana me abstenga de hacer el mayor gasto posible y el fin de semana diga, pues después de mucho trabajar me lo merezco y me voy a dar ese gusto. Ok, entonces, bueno, después de escuchar al experto, recuerden que su objetivo, lo que quieren es mucho más grande que cualquier impulso que tengamos en ese momento. Entonces siempre es bueno escribir sus objetivos. Por eso síganos en nuestro hashtag, mi objetivo en marzo es, y los vamos a ayudar a cumplir sus objetivos aquí en Clases Magnas. Y con la ayuda de nuestro equipo, ¿no? En finanzas, si tienen alguna duda, alguna inquietud, maestro, los alumnos le pueden escribir a su correo. Claro, por supuesto, con todo gusto. Perfecto. Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta clase magna. También acuérdense que estamos en Soyutel, en Facebook, donde hacemos enlaces cada martes a las 6 de la tarde. También los esperamos por allá. Así es que síganos. UTEL les sigue preparando mucho contenido a todos ustedes, junto con su equipo docente, para brindarles una mejor experiencia. Gracias, profesor. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.